Vaya, hasta que veo una película de buena calidad en este verano cinematográfico, que ha sido muy decepcionante a mi parecer, con muy malas películas. Y desgraciadamente esta es muy buena, pero no creo que genere la taquilla que genera los churros que hemos visto. El planeta de los simios, la guerra. War for the Planet of the Apes es la tercera entrega de esta nueva trilogía, de este reinicio de esta franquicia tan exitosa que comenzó en 1968 con El planeta de los simios, con Charlton Heston y Roddy McDowall. Totalmente un clásico. La verdad, estas películas de los simios tienen algo, tienen un ángel, son películas que te identificas totalmente con ellas, con los personajes, ya sea humanos, ya sea simios, que tienen toda una historia que vale la pena decir, pero este no es el momento. Voy a hacer un video de toda la primera saga del planeta de los simios, que son 5 películas, si mal no recuerdo. Después, en el 2001, se realizó un intento de relanzar la franquicia con la visión de Tim Burton, que fue muy mala, que a muchos no gustó, con El planeta de los simios, donde el principal protagonista era Mark Wahlberg. Después, ya en el 2011, tenemos Rise of the Planet of the Apes, que era como el inicio, el episodio 1, si nos vamos a todo esto de Star Wars, en donde cómo surgió el por qué ahora el planeta, pues la especie dominante es el simio. Entonces con la película del origen, o el Rise of the Planet of the Apes, donde tenemos a James Franco y tenemos a Andy Serkis interpretando a César, que como sabemos, si ustedes han seguido toda esta saga, esta franquicia, César es como el que inicia todo esto, esta revolución y toda esta evolución de los simios. Lo que tienen estas películas, que manejan el contexto social y político muy adecuado a las épocas. En la década de los 60, 70, pues había algo muy interesante que estaba pasando, sobre todo en la sociedad, en el gobierno, etcétera. Estas nuevas películas también. ¿Qué es lo que pasa cuando dos especies, el humano y el simio, empiezan a interactuar y empiezan a evolucionar? Uno a lo mejor no de una buena manera y el otro sí. Vemos totalmente que el humano toma el papel de que no quiere convivir con esa nueva especie, si lo queremos llamar de manera, y tenemos muchas cosas que hacen reflexionar y pensar. Creo que ese es el objetivo, la gran enseñanza de estas películas. Todo ese contexto, que es un contexto social totalmente, mostrado en una película de ciencia ficción, porque totalmente es una ficción, es una ciencia ficción lo que estamos viendo, dentro de dos especies. Creo que lo manejaron bastante bien. En 2014, con Planeta de los Simios, la confrontación o el amanecer del planeta de los simios, Dawn of the Planet of the Apes, que ya se unió al barco Matt Reeves en la dirección y que después ya contribuyó en esta tercera película. Ya vemos cómo va evolucionando un poco más la especie, cómo a raíz de la primera película y de esta evolución que generó esta especie de los simios, pues crearon un virus, que el virus mató a muchísimos humanos, casi a todos los humanos, y los pocos que quedaron lógicamente generaron un odio contra esa nueva especie. Los simios empezaron también a evolucionar, a crecer más. César, que empezó a evolucionar y empezó a hablar, también empezó a enseñar a otros simios también de esa forma de comunicarse. Algunos hablaban, otros no, etcétera. Pero bueno, ya existe esa confrontación de que los humanos no quieren a los simios y los simios pues quieren su lugar nada más. Ellos no quieren ningún problema en ese sentido. Entonces empezaba como el inicio de esa guerra que vemos en esta tercera película. Y vaya, esa tercera película creo que es la mejor de la trilogía. ¿Por qué? Porque cierra muy bien esta nueva trilogía. Creo que las tres se defienden bastante bien. Creo que la 1 tiene su lugar porque fue el origen, fue esta nueva visión. La segunda ya nos mostró un contexto un poco más difícil, más fuerte de ver, donde te identificabas en algunas ocasiones con los humanos, en algunas ocasiones con los simios. Y en esta tercera creo que te identificas totalmente con los simios, porque el papel del humano lo muestran de una forma pues totalmente egoísta, totalmente, de que quiere ser el único en la tierra o el único capaz de poder ser el ser pensante, y que de repente una nueva especie que evoluciona te quiere quitar ese lugar, pues nos saca todo lo malo que tienen los seres humanos, ¿no? Son de esas trilogías que vale la pena ver, y son de esas trilogías que vale la pena que se hagan.
Sí, hay muy pocas ocasiones donde una tercera parte cumple, o una tercera parte a veces supera las expectativas o es incluso mejor que la primera y segunda parte. Recuerdo, por ejemplo, El Retorno del Rey, creo que a mí me pareció la que más me gustó de la trilogía, que para llegar a decir que la tercera es la mejor, es porque la primera y la segunda contribuyeron de buena manera. Si la primera y segunda son malas, lógicamente la tercera va a ser muy difícil que rescate. Entonces, como si la primera y la segunda fueron muy rescatables y te fueron llevando muy bien la historia, cuando llegas a la tercera, pues crean un producto muy bueno, crean un producto con un desenlace interesante y el mejor de las tres. Otro ejemplo, The Bourne Ultimatum, el Ultimatum de Bourne, híjole, es la mejor de las tres, pero la primera y segunda están muy bien hechas y contribuyeron a este universo, a este personaje de Jason Bourne. El saber hacer una tercera parte es muy difícil, pero creo que Matt Reeves lo hizo y tiene mucho que ver por el desarrollo de la historia, por el corazón que tienen estos personajes, porque se identifican estas historias en los tiempos actuales como se identificaron en la década de los 60s, en los 70s, ahora en este nuevo siglo. En esta segunda década de este nuevo siglo también podemos identificarnos con estos personajes porque son muy comunes y son personajes que siempre van a estar presentes y que siempre nosotros como humanos tenemos ese tipo de cuestionamientos. Nosotros como humanos de repente sacamos lo peor de nosotros o la convivencia, etcétera, que vemos mejor a uno, el racismo, el que yo no te veo, yo te veo superior, tú eres menor, eso siempre va a estar presente y creo que esta película con esta fórmula y con este tipo de historias funciona bastante bien. Y lo que me gusta de esta trilogía es que no es una trilogía aparte de la saga original de las primeras 5 películas. Sí, la de Tim Burton totalmente se sale, ¿verdad? Creo que hay que eliminarla. Pero esta película, como es como el episodio 1 o es la precuela de las películas que vimos en los 70s, preparan todo muy bien para esa primera película de 1968 de Charlton Heston, sobre todo esta última. Ya vemos personajes que vemos en esa entrega. Vemos el personaje principal que vemos en la película de los simios, interpretado por Roddy McDowell, que es Cornelius. Ya tiene presencia en esta película, que es un hijo de César. Vemos el personaje de la humana Nova, que también está presente en las películas originales, en la primera película. Vemos cómo todo este contexto va evolucionando de que el dominante va a ser el simio y el animal va a ser el humano, porque cada vez los humanos van quedando menos, y cómo los humanos pues van perdiendo sus aptitudes, su forma de identificarse de los humanos, su raciocinio, por llamarlo de alguna manera, que es que en las películas originales, sobre todo en la primera, veían al humano como el animal. Al humano, cuando llega Charlton Heston, vienen un humano que habla, un humano que piensa, pues los simios no sabían qué pensar porque ellos están acostumbrados a ver al humano pues totalmente como un animal, y el simio, el ape era pues el dominante, era el importante, era el que pensaba. Entonces creo que esta trilogía te fue llevando a ese momento y esta última película lo logra de una manera magistral. Creo que el descubrir eso, si eres fan de la saga, lo aplaudes porque lo manejaron bastante bien. Tiene escenas muy dramáticas, tiene escenas muy interesantes porque es una película de guerra, como su nombre lo dice. Prácticamente estamos en una película de guerra, prácticamente estamos en un campo de concentración donde vemos a los humanos pues prácticamente se aprovechan y se lastiman de los simios, algo que es muy común en las guerras, algo que lo vivimos o que se vivió en la historia. Yo no lo viví lógicamente, pero la historia lo vivió en el Holocausto, donde estaba el superior y el inferior pues era el judío, tenía los campos de concentración, etcétera. Prácticamente te transportas ahí, por eso es una historia muy universal. Lógicamente llega el momento en que los simios se rebelan, en donde el humano pues de tanta hambre de poder cae y lógicamente pierde la guerra en ese sentido. Entonces creo que todo ese momento, por lo tanto hay momentos dramáticos, por lo tanto hay momentos de angustia, por lo tanto hay momentos de reflexión y por lo tanto hay momentos de que te quedas de que, híjole, te identificas tanto con los simios que quieres estar ahí con ellos y no tanto con los humanos. Y mucho tiene que ver el personaje de Woody Harrelson. Woody Harrelson creo que es de lo mejor de esta franquicia. Creo que manejó muy bien su papel. En los trailers puedes ver que es totalmente un despiadado y lo muestra en pantalla. Su desenlace creo que no fue el correcto, pero o el no esperado, pero creo que era el más común y creo que fue interesante verlo de esa manera. Pero palmas debe ser para Andy Serkis. Ya si no le dan
nominación al Oscar a Andy Serkis. No sé qué piensa la academia. Si pensará que porque se hace su actuación por medio de muchos sensores para poder tomar todas sus partes físicas y movimientos al momento de trasladarlo con una computadora. Pero realmente la actuación es de él y lo maneja de manera excelente en las 3 películas. Y en esta sobresale bastante. ¿Por qué? Porque César es el Moisés, es el que libera a su pueblo, es el que por él se levanta esta nueva especie, esta nueva evolución, y lo maneja bastante bien. Tiene momentos importantísimos, tiene momentos de drama, tiene momentos desgarradores, tiene momentos de ira, de guerra, de acción. Lo hace bastante bien. En general todos, pero Andy Serkis sostuvo esta franquicia en las 3 películas. Y la verdad merece un total reconocimiento este actor. Steve Zahn es el comic relief de esta película. Es bastante bueno porque no cae mal, y creo que es necesario para algunos momentos que tiene la película, porque es una película muy tensionante. Es una película que dura mucho, es una película que dura alrededor de 2 horas 20 minutos, pero no se hace larga. De repente la puedes tornar un poco lenta. ¿Por qué? Porque es una película de guerra, pero de guerra con contexto político, con contexto social, con historia de personajes que te los tienen que presentar para que te puedas identificar con ellos poco a poco, y el clima es bastante bueno. Algunas personas la pueden considerar lenta, a lo mejor se puede ser un pero, a mí no. A mí me gustan ese tipo de películas que te hacen reflexionar y pensar, y creo que esta película yo no le veo ningún error, yo no le veo ningún pero a esta película. Creo que es un excelente producto cinematográfico que se estrena en verano, que es raro ver una película de verano tan de buena calidad, porque se puede haber estrenado en noviembre, en diciembre, en octubre, pero por el tipo de contexto, de personajes, de efectos especiales, etcétera, se considera de verano, y creo que la apuesta fue arriesgada. No creo que genere muy buena taquilla en México, porque mucha gente no conoce el background, no conoce toda la historia detrás, no ha visto las películas detrás, que lo puede disfrutar de otra manera. Sí se puede sostener, pero no va a ser la amplia ganadora de verano cinematográfico. Yo le doy a El planeta de los simios, La guerra, 5 estrellas. 5 estrellas de 5. Ahora te pregunto a ti, ¿te gustó la película? ¿Te gustó? ¿Qué opinas? Platícame aquí. Si tuviste oportunidad de ver las películas originales, ¿cómo rankeas estas películas? ¿Cuáles son las que más te han gustado? Si te gustó la Tim Burton también, no tiene nada de malo. Y como siempre, si te gustó mi video, te invito a que te suscribas a mi canal para que sigas teniendo contenidos como este y que sigas disfrutando esto que tanto nos apasiona. Si te gustó lo que viste aquí, dale clic en suscribir para que veas más. Y recuerda ver el cine en el cine. Hasta la próxima.